a las empresas industriales y otras que requieran o que quieran emitir valores, como ser acciones y bonos corporativos. Los ejecutivos de cartera generan y administran carteras de valores para las empresas e individuos. ¿Qué entendemos por cartera? Estos expertos le elaboran cartera para los inversionistas. ¿De qué forma? El inversionista que quiere comprar valores le entrega o le encarga al intermediario o corredor para que le invierta su plata y le conforme una cartera. ¿Qué entendemos por cartera? Le entendemos que este corredor debe invertir ese dinero que ha sido proveído por su cliente o el inversor para que conforme la cartera, o sea, una cartera se conforma invirtiendo ese dinero en 2 sectores como mínimo, o 3 o 4. Ejemplo, ese dinero que le entrega el inversionista a su corredor o asesor debe invertir, por ejemplo, en una empresa que se dedica al cemento, a la empresa cementera, industrial de cemento. Por decir también, debería invertir también o invertirá también en empresas aceiteras. Ya estamos hablando de 2 empresas de 2 sectores diferentes de la economía. Eso sería como cartera. También puede ser en 3, 4, 5, mínimo 2. En 2 sectores debe invertir la plata y conformar una cartera. ¿Ya? También puede invertir en empresas azucareras, empresas soyeras que se dedican al cultivo, a la producción de soya, y otros sectores también. En el sector se dedica a la fabricación de muebles, por ejemplo, y otros así. Entonces, eso es lo que hace un corredor, conformar y administrar cartera. Por ejemplo, si este inversor le compra, por decir, acciones de una empresa azucarera, por decir, de un agro, también le compró acciones de la empresa Guavirá, del ingenio Guavirá, del ingenio La Bélgica, por decir, de San Aurelio. Si le compró, por más que sean 4, no es conformar una cartera. Tiene que al conformar una cartera o invertir dinero y elaborar una cartera y administrarlo, es invirtiendo en sectores de diferentes actividades. Si invierte, por más que sean 4 empresas de fabricación de estos productos de azúcar, en un solo sector, entonces eso no es formar cartera, ¿ya? O sea, está invirtiendo en el mismo sector, pero en diferentes empresas, no es formar cartera, ¿ya? También se dice que al conformar una cartera no se deben poner los huevos, algo así más o menos se escucha, colocar los huevos en una sola canasta, dice, ¿no? ¿Qué pasa? Colocan, lo llenan la canasta, al moverlo se quebra, ¿no? Eso quiere decir. No se deben colocar los huevos en una sola canasta. Ya. Entonces, estos expertos elaboran y administran cartera para los que le encargan, para sus clientes, inversores. Ya. Entonces, los ejecutivos elaboran cartera, administran para empresas e individuos. Los gerentes de los bancos de inversiones asesoran a las empresas emisoras de valores y sirven de intermediario, asesoran y sirven de intermediario, o sea, sirven para colocar esos valores, esas acciones o bonos que emite una empresa emisora. ¿Ya? Los intermediarios sirven de intermediario, o sea, en colocar esos valores, en venderlos. ¿Ya? Las agencias corredoras de bolsa o corredores de bolsa también actúan como intermediarios entre los emisores de valores y los compradores, emisores y compradores de bonos corporativos u obligaciones y acciones recientemente emitidas. Entonces, cuando se emiten los valores, generalmente los bancos de inversión y los corredores son los intermediarios, los que sirven para colocarlos o venderlos, estos instrumentos recientemente emitidos. Entonces, los valores que recién se emiten se negocian en el mercado primario, así se le menciona, ¿ya? Los valores recientemente emitidos se negocian en el mercado primario, como ser
los bancos de inversión y los corredores colocan estos valores o los venden a los que requieren, a los que quieren invertir en estos valores. ¿Ya? Ya. Se venden, lo que se vende por primera vez se conoce como mercado primario. Ahora, los instrumentos que se negocian varias veces, o por lo menos 2 veces, ya se negocian en el mercado secundario, como por ejemplo en las bolsas de valores. ¿Ya? La bolsa de valores es un mercado secundario, o sea, se negocian instrumentos ya negociados varias veces con anterioridad. Luego tenemos los bienes raíces. Este sector que ofrece tanto casas, inmuebles, terrenos, propiedades y también a veces plantas, ofrecen los corredores en venta o en arrendamiento. Ellos muestran las propiedades, las residencias y efectúan las negociaciones, o sea, se encargan de vender los corredores inmobiliarios. También participan los técnicos en evaluar los valores y deben ser valorados a valor de mercado de todo tipo de bienes raíces. Los prestamistas, los bancos prestamistas, analizan las solicitudes de préstamos, recomiendan y toman decisiones. Los bancos hipotecarios buscan y arreglan el financiamiento para proyectos en bienes raíces. Entonces, es un sector de los bienes raíces, donde se ofrecen propiedades, terrenos e inmuebles. Luego tenemos los seguros. Las compañías de seguro ofrecen primas, como ser los corredores de seguros, los brokers, que le dicen en inglés, los brokers. Ellos negocian las primas de seguros de las compañías de seguro a empresas y personas que quieren asegurar bienes. Entonces ellos arreglan, convencen a los clientes de que para que sean, ¿cómo se llama?, asegurados sus bienes. Las compañías de seguro reciben esta información de aseguramiento, analizan y determinan las primas adecuadas para lo que quieren asegurar. Entonces serían los sectores de los servicios financieros, básicamente mediante la intermediación financiera. Luego tenemos la otra área de la finanza para la administración. ¿En qué consiste? La finanza para la administración es el trabajo continuo que ejecuta el gerente de finanzas dentro de una organización. Trabajo continuo como dependiente. Ya todo tipo de trabajo que le encargan, él realiza como dependiente de una organización. Ya. Hitman afirma lo siguiente respecto a las finanzas para la administración. Así, ahí está. Finanza para la administración. Hitman afirma lo siguiente. La administración financiera se refiere a las tareas del administrador financiero dentro de una organización de negocios. Los administradores financieros se ocupan de dirigir los asuntos de finanzas de diversos tipos de negocios, financieros y no financieros, privados y públicos, grandes y pequeños, lucrativos y no lucrativos. Desempeñan actividades tan variadas como las de pronósticos financieros. También la presupuestación, administración de efectivo, administración crediticia, análisis de inversión y procuramiento de fondos. Página 3 también de las finanzas para la administración. Entonces, todas esas actividades afirma que es a qué se refiere el autor Hitman Lawrence. Otra tendencia importante es la globalización de los negocios, donde empresas internacionales o transnacionales traspasan fronteras e invierten en otros países. Cuando se incrementan sus ventas, invierten en otros países. Estos cambios han creado la necesidad de contar con gerentes de finanzas que ayuden a una empresa a manejar los flujos de efectivo
de distintas divisas para que protejan el riesgo cambiario de las transacciones financieras. Luego tenemos oportunidades de carrera para las finanzas, en las finanzas para la administración. Oportunidad de carrera de las finanzas para la administración. Tenemos principalmente el tesorero. El tesorero es el encargado de elaborar los planes y presupuestos financieros dentro de una organización o empresa. Entre otras tareas, realiza pronósticos financieros y lleva comparaciones financieras y trabaja de cerca con el departamento de contabilidad. Tenemos también el administrador de gasto de capital. Cuando hablamos de gasto de capital, que esta persona, este experto, realiza estudio de inversiones en proyectos, evalúa y recomienda las inversiones en activos aprobados. También participa de las negociaciones del financiamiento para estos proyectos o para las inversiones aprobadas. Luego está el administrador financiero de proyectos. Este experto es el que consigue el financiamiento de entidades de financiamiento. Consigue el financiamiento para las inversiones aprobadas por y elaboradas y evaluadas por el administrador de gasto de capital. El término de gasto de capital es sinónimo de evaluación de inversiones a largo plazo. Entonces, el administrador financiero es el que organiza el financiamiento para las inversiones en activos aprobados. Coordina con los consultores y los bancos de inversión. Luego tenemos el siguiente, ¿ya? El administrador efectivo. El administrador de efectivo es el que mantiene los saldos de caja diarios para las empresas. Administra frecuentemente las actividades de cobro, los desembolsos de efectivo y las inversiones a largo plazo. Coordina el financiamiento a corto plazo y las relaciones bancarias de la empresa. Eso es lo que hace el administrador efectivo, coordina el análisis de la recaudación diaria de caja y también analiza los planes de inversión de corto plazo y del financiamiento a corto plazo también. Su actividad es de elaborar planes de corto plazo. El administrador, lo contrario con el administrador de gasto de capital, son inversiones a largo plazo. Administrador de crédito. El administrador de crédito es el que evalúa, analiza las solicitudes de crédito, aprueba y también ejecuta o analiza las cobranzas de cuentas que están retrasando, que se están paralizando. Entonces, él es el que aprueba los créditos solicitados y también supervisa, él aprueba la extensión de crédito, también supervisa los créditos retrasados y el cobro de cuentas por cobrar. Luego tenemos el administrador de tipo de cambio. Este es el encargado de llevar a cabo las operaciones en moneda extranjera para empresas extranjeras, ¿ya? Para la exposición o cuidar la exposición de las fluctuaciones del tipo cambiario de las divisas específicamente para empresas extranjeras. Luego tenemos la relación de las finanzas con otras ciencias. La finanza se relaciona con la economía, con la contabilidad, con el derecho, con la estadística, así tiene mucha relación con otras ramas o ciencias, principalmente con el derecho, con la economía. La finanza tiene una conexión o una relación muy estrecha con la economía. De hecho, la finanza es una rama de la economía. Hillman afirma lo siguiente respecto a la relación de las finanzas con la economía. ¿Ya? Hillman afirma lo siguiente. El campo de la finanza está vinculado de manera estrecha con la economía. Como cualquier organización de negocios, opera dentro de la economía. El administrador financiero debe conocer el marco económico
y mantenerse alerta hacia las consecuencias de los niveles cambiantes de la actividad económica. Entonces, mantiene alerta hacia las consecuencias de los niveles cambiantes de la actividad económica y los cambios en la política económica. Asimismo, el administrador financiero debe ser capaz de utilizar las teorías económicas como guía para seguir una dirección empresarial eficiente. Esto está en el libro de Hillman, La Administración Financiera 2007, de la página 9, ¿ya? Hemos optado por el libro de 2007, era un libro base, y las otras emisiones, creo que había una del 2012, pero no ha variado, ¿ya? No ha variado su pasión, ha cambiado algunos términos, tal vez ha cortado, ha aumentado, pero no ha variado sustancialmente, ¿ya? Tenemos luego de esta afirmación de Hillman respecto a la relación de la economía con la finanza, ¿no? Porque el administrador financiero debe entender el ambiente donde se envuelve para dirigir a una empresa dentro de ese ambiente, y utiliza las teorías como guía, teorías económicas como guía, para direccionar a la empresa en forma eficiente. Ahora, los análisis de oferta y demanda, las estrategias de maximización de utilidades y la teoría de los precios son ejemplos de actividades económicas. El principio básico de este análisis fundamental se aplica en la administración financiera en el análisis marginal. Esto quiere decir cuando se tenga que evaluar o adoptar las decisiones de inversión y medidas financieras, solo se deben tomar en cuenta cuando los beneficios adicionales excedan a los costos agregados o costos adicionales. ¿Ya? Cuando los beneficios marginales superan a los costos marginales, se deben llevar adelante inversiones. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? La economía se clasifica en macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía es la ciencia que se encarga de estudiar las políticas globales de la economía, especialmente de un país. Ya políticas globales que dicta el gobierno para regular las relaciones económicas de un país, como por ejemplo, políticas macroeconómicas son políticas monetarias. Los gobiernos, mediante la política monetaria, pueden, ¿cómo se llama? Cuando hay variaciones en la inflación, pueden regular. Cuando hay poca producción y más demanda, suben los precios. Entonces, mediante la política monetaria pueden regular eso. Por ejemplo, disminuir la masa monetaria, que no haya mucha plata en la economía, para que la gente no tenga mucha capacidad de compra, disminuir la masa monetaria para regular eso. Entonces, mediante la política monetaria, el Banco Central regula ya estos efectos de la inflación o de la deflación. Entonces, el análisis marginal, según se deben adoptar las decisiones cuando, mejor dicho, la macroeconomía, ¿no? Entonces, mediante la política monetaria y las disposiciones del Tesoro General de la Nación, dado que una empresa en su entorno existe un ambiente macroeconómico. Por lo tanto, el administrador financiero debe conocer el ambiente donde se desenvuelve, como ser las políticas monetarias y fiscales que emite el gobierno para reacondicionar a la empresa en ese ambiente cambiante que es la economía. Gonzalo Garay y Henry Rivera, dos autores de finanzas corporativas de la Universidad de San Simón, afirman lo siguiente. Los autores afirman lo siguiente con respecto a la macroeconomía. La macroeconomía se ocupa del sistema financiero, los intermediarios financieros, el Banco Central de Bolivia, las políticas económicas, dado que la empresa está inmersa dentro del ambiente macroeconómico.
Es importante que el administrador financiero conozca el sistema donde se mueve las instituciones financieras y otros agentes que interactúan para poder evaluar su importancia. Página 39 del libro de Administración Finanzas. El libro se llama Finanzas Corporativas. ¿Ya? Página 39. También se consideran los indicadores que trata la macroeconomía como ser la inflación, el ahorro, el ingreso nacional, la inversión, la demanda agregada, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, la oferta monetaria, entre otros. Ya. Ahora tenemos la microeconomía. La microeconomía es el estudio de la economía en pequeña escala, como por ejemplo las actividades que realizan las empresas en forma individual son actividades microeconómicas. ¿Ya? La microeconomía se ocupa de los resultados de las empresas. Las utilidades utilizan técnicas muy importantes como sea la teoría de los costos, la oferta y la demanda. También el análisis marginal, cuando hemos hablado del análisis marginal. La finanza tiene mucho de la microeconomía como niveles óptimos de ventas, el punto de equilibrio, la estrategia para determinar precios y la combinación de factores productivos y otros. Factores productivos y otros. Ejemplo del análisis marginal, dice lo siguiente acá. ¿Ya? A ver, un ratito. Le voy a dar el ID, mira, no sé cómo dicen en inglés, el ID. ID, eso, ya le estoy entendiendo al inglés. ID le dicen, ¿no es? Le voy a dar el ID, ya, para que nos conectemos enseguida. A ver, si quieren se los dicto, anótenlo. ¿Dónde está? Ya. Ya, el ID para la próxima clase, después que nos corten, es ID igual 772 00 30 5908. Contraseña 3. Contraseña igual a 3. ¿Lo puede repetir, por favor? Repito, 772 00 30 5908. Aquí se lo paso al grupo. Ya, ahí está. A otro. Hay varios grupos. A todos los grupos lo voy a pasar. Uno, otro. Ya están en los grupos, ya el ID. Para que nos conectemos dentro de 1 minuto y medio nos cortan, ya, y nos conectamos de nuevo. Ya. Entonces estamos hablando del análisis marginal, del ejemplo, ¿no? Utilizando el, ¿cómo se llama? La macroeconomía, un sector de la economía. Ejemplo de análisis marginal. La señora Nora Cuellar es administradora financiera de la empresa de servicios agrícolas del norte. En este momento, ella intenta decidir si reemplaza un tractor usado de la empresa por otro nuevo, más avanzado y de mayor productividad en el preparado de suelo y sembrado de semillas.
El tractor nuevo o la máquina nueva requiere un desembolso de efectivo de 40.000. 40.000 cuesta el tractor nuevo. Y el tractor usado en este momento podría ser vendido, el tractor usado o la máquina usada podría ser vendida en 14.000, lo que quiere decir que la empresa requiere 26.000. ¿No es? Si el tractor nuevo cuesta 40.000 y el tractor usado se lo puede vender en 14.000, requiere requiere efectivo, desembolso neto de 26.000. ¿Ya? Los beneficios totales de la máquina nueva serían de 50.000. Un desembolso de 40.000 generaría un beneficio de 50.000. Si lo vemos, es conveniente comparando solamente la máquina nueva con sus beneficios. Entonces, los beneficios totales de la máquina nueva son de 50.000. En tanto,